Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván. Una vez más, bienvenidos a su canal Teslamatic. Si son nuevos por acá, consideren suscribirse. Aquí compartimos conocimientos de electricidad y automatización. Vamos a continuar con una sección que no la habíamos visto hace ya poco tiempo atrás. Y era la parte de el análisis de tableros eléctricos industriales. Es sumamente importante, ¿verdad? Porque si estamos trabajando en el área de electricidad y automatización, ya sea en la parte de proyectos, ya sea en la parte de mantenimiento, etcétera, puede ser una entrevista de trabajo en este caso incluso, puede decirme, a ver, interpréteme o dígame qué hace este equipo que está aquí instalado en mi tablero eléctrico. Y obviamente debemos estar que en la capacidad, ¿verdad?, de poder analizar estos tableros, verificar con qué equipos me estoy enfrentando, qué es lo que estoy revisando, cómo lo voy a interconectar, cómo puedo analizar una falla, cómo puedo realizar una ampliación, modificación, sumamente importante, cómo puedo hacer un levantamiento de un diagrama eléctrico. Así que todos esos conocimientos hemos ido, ¿verdad? En nuestro canal hemos ido verificando varias partes que van acoplándose. Y esto es una importante, ¿sí? ¿Cómo sería, a ver, el análisis de este equipo? Que es nada más, a ver, ¿este qué es? Un PLC, ¿verdad? Toda esta parte de aquí, ¿qué es? Va a considerarse un PLC con sus módulos. ¿Qué clase de PLC? Va a ser un PLC modular. ¿Por qué? Porque va a tener módulos. Va a tener una CPU. Va a tener otro módulo aquí que dice aquí clarito DC inputs, DC inputs, DC outputs. Sí, voy a tener aquí una fuente y voy a tener otra entrada, en este caso que analog. Ahí yo ya desde ahí digo, ¿cómo yo ya sé? La CPU, ¿por qué? ¿Qué me dice aquí? Yo siempre en una CPU voy a revisar ciertas cosas comunes en cualquier marca. Por ejemplo, puede ser la palabra run, puede ser la palabra OK, IO, ¿sí? Link, etcétera. Entonces de ahí yo digo, esto es la CPU, ¿sí? ¿Por qué? Incluso, ¿no? Aquí ya me da, ¿no?, el nombre, el CompaLogix L36ERM. ¿Qué es esto? La marca Allen Bradley es su sección de Compact Logics. En ese caso tiene Motion incluso, es decir, este PLC está en la capacidad de controlar servomotores, ¿sí? Para control de movimiento. Yo ya digo, esto es que la CPU como indicaba. ¿Qué voy a tener acá? Por lo general, en este modelo específico voy a tener puertos de comunicaciones, ¿sí? Aquí me dice link 1, link 2. Yo me atrevería a decir que tiene obviamente dos puertos Ethernet, ¿sí? E incluso aquí me dice la MAC. ¿Cuál es su protocolo? Ethernet IP. Aparte de ese, ¿para qué me puede servir? Para la parte de interconexión en red, ¿verdad? Puede conseguirme para otros variadores de frecuencia, para una periferia descentralizada como puede ser unos módulos I/O externos que se comuniquen por el protocolo Ethernet IP. Puede ser variadores, como decía, variadores de frecuencia, puede ser servomotores, ¿sí? Puede ser pantallas, obviamente HMI, sumamente importante eso. Es un protocolo ya en la actualidad, es un estándar bastante utilizado por su fácil implementación. A diferencia, por ejemplo, si no sé si han visto Profibus. Profibus necesita interconexiones, conectores muy especiales. Hay bastante costo, ¿verdad? Pero en este caso, Ethernet únicamente, obviamente necesita un cable que sea apantallado, pero los conectores son mucho más baratos, ¿sí? Los industriales incluso en comparación con conector con Profibus. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? ¿Qué más? Y como decía, este va a tener otro puerto, un puerto serial con un USB, ¿sí? USB conector como de las impresoras antiguas, me parece que es tipo A, si no me equivoco. Entonces ya la comunicación, la programación, la configuración de parámetros, y es mucho más fácil, ¿verdad? Yo ya no, en la antigüedad, por ejemplo, teníamos cables dedicados para cada marca. Obviamente esos cables que conllevan costos no son fáciles de conseguir. En cambio, miren, un USB tranquilamente lo logro conseguir, un cable Ethernet tranquilamente lo logro conseguir. Eso sería en la parte de la CPU. Vamos acá de ese input. Eso ya hemos entrado bastante en materia, ¿no? Tenemos varios videos donde explicamos cómo funciona las DC input. En este caso estamos hablando, ¿verdad? Entradas, ¿verdad? PNP o NPN. ¿Ya? Si ven ese video que tenemos varios videos, pero ¿qué dice en primer lugar? DC input. Entonces yo ya sé que es bien PNP o NPN. Pero aquí no me dice PNP, NPN. Me dice 24 BDC, sync o source. Ahí es donde yo digo, ¿cómo interpreto esto? ¿Cuándo es sync en entradas? Porque ya vamos a ver en salidas, pero ¿cuándo es en entradas en sync? Voy a ingresar positivo. Es decir, si yo tengo mi entrada, el PLC, puede ser la IN 0, ¿ya? Voy a tener más 24 BDC y ahí sí ya sé cuál es el común, ¿ya? Y ingreso, puede ser un selector a mi entrada. Esta entrada sería en lógica sync. Es decir,
yo puedo colocar un sensor a la entrada, obviamente, PNP, ¿sí? Lo contrario sucede de que si mi entrada, en este caso voy a ingresar acá, ¿no? Borremos esto, 0 voltios, ¿ya? Si yo voy a ingresar 0 voltios, esta ya va a ser source. Y source de acá, o también voy a colocar NPN. Si yo veo el manual de específicamente de este módulo, yo voy a ver que las primeras 16 se puede conectar una lógica entradas, porque esa es de 32 entradas, desde la 0 hasta la 31. Yo puedo colocar en lógica sync o source, y la otra también lógica sync o source. Pero por estándar, por hacer no complicarme la vida, yo no voy a colocar aquí sensores PNP, NPN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a tener para una máquina sensores de NPN, PNP, no es lógico. Bien, yo ya debo decidir cuando estoy en la parte de diseño si coloco sensores PNP o NPN. En este caso sería la lógica sync o la lógica source. Recuerden, PNP en entradas, estoy hablando obviamente en entradas, va a la lógica sync. Cuando estoy hablando NPN, sensores NPN, debe estar mi módulo en conexión source. Si desean ahondar, como decía, vayan a ver los videos que tenemos de entradas digitales de un PLC. Esto es una aplicación, ¿verdad? Porque aquí obviamente está en campo. Me gustaría tener en video, pero obviamente las empresas son muy recelosas de la parte de video, incluso fotos, ¿sí? Para poder explicar detalladamente. Obviamente el ruido está en producción, porque miren, esta máquina está en producción. Si yo verifico las entradas que están en LED, por ejemplo, la 15 que está apagada, ¿verdad? Pero la 16 está encendida, la 20 está encendida, etcétera, etcétera. Es decir, esas entradas están activadas, ya sea por sensores, ya sea por pulsadores, paros de emergencia, depende, ¿no? Depende de cómo esté interconectado. El mismo módulo está acá. Entonces, para este proyecto, ¿sí? El diseñador dijo, yo voy a necesitar unas 64 entradas, unas 64 entradas. Y voy a decirme que me sobren unas, yo que sé, unas 5 entradas libres. ¿Para qué? Yo puedo aumentar por ahí otra entrada, otro sensor. Voy a hacer una implementación, ¿verdad? Una ampliación, una modificación al programa. Y entonces es súper necesario tener también entradas libres. Súper importante eso. Vamos a las salidas. Como explicaba, aquí es aquí es lo contrario. Y aquí me dice, ¿no? 24 BDC source. Aquí no me dice sync source, DC output. Al entrarle, si vamos viendo a los módulos, en este caso son módulos muy genéricos que me sirven para diferentes CPUs diferentes, porque yo he visto por ejemplo un CompaLogix L45 y por lo general estos módulos se repiten, es decir, Allen Bradley tiene estos módulos para entradas y salidas, en este caso en forma de rack, ¿verdad? Aquí se va colocando uno por uno al lado a lado. Y volviendo al tema de los colores, miren, el color azul serían las entradas, el color verde serían las salidas y el color marrón sería, por ejemplo, una entrada que dice aquí versión. Verifico aquí bien, dice analog. Es decir, entradas analógicas. Aquí estoy hablando todo en digital, digital y digital. Como decía, 24, volviendo al tema, 24 BDC source. ¿Qué me va a indicar cuando digo source? En salidas, si en source aquí en una entrada ingresaba negativo, en source salida aquí sale positivo. Es decir, si yo tengo aquí mi pin de conexión y voy a conectar a un relé de 24 BDC, esta es una salida positiva. Es decir, cuando mi luz, en este caso, por ejemplo, miren, la salida 12, perdón, que está encendido el LED12, ¿sí? Está out 12. ¿Sí? ¿Qué me va a arrojar? Más 24 BDC, ¿sí? Cuando está prendida. Y cuando está apagada, obviamente, 0 BDC. Entonces, si yo arrojo más 24 BDC, voy a energizar, ¿verdad? A mi relé de 24 BDC, obviamente, ¿sí? ¿Y con qué debe cerrar? Con 0 BDC voltios, es decir, con el común. En salida estoy hablando, cuando digo source, salida 24 BDC es que es una salida de 24 voltios positivos. Cuando se activa, genera una señal de 24 voltios positivos, repito. Acá tenemos una fuente de alimentación, ¿ya? ¿Por qué? A ver, porque este compact, este PLC, sí, necesita una fuente de alimentación. No tiene un voltaje aquí, digamos, no tiene aquí yo para conectar este PLC tal como está. Yo no lo puedo conectar, o sea, no tiene una fuente de alimentación interna, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita aquí? Una fuente. Entonces, el diseñador, ¿cómo ha hecho? Ha colocado después, ¿verdad? De los modos digitales, coloca su fuente. Entonces, el diseñador que implementó esta parte, que dijo, a ver, verificando los catálogos y todo, dijo, voy a tener esta CPU, voy a tener
4 módulos extras. ¿Sí ven? Voy a tener 2 módulos de entradas, un módulo de salidas, un módulo de entradas analógicas. ¿Y qué dijo el diseñador? Ah, perfecto. Yo necesito para esta carga una fuente y la que utiliza es esta fuente pequeña. Tocaría verificar cuál es de cierto amperaje, ¿verdad? Que me va a alimentar a los módulos para la izquierda, incluida la CPU, y también para la derecha, en este caso, para este módulo que es de entradas analógicas. Ya las entradas analógicas también estamos ingresando a este tema, pero adelantando yo puedo recibir aquí, como dice su nombre, ¿no? Señales analógicas. Es decir, puedo colocar señales de temperatura, señales de presión que sean normalizadas. Puede ser para 0 a 10 voltios, puede ser a 420 miliamperios. Esos dos tipos. Entonces ahí viene la parte de escalamiento, la parte como digo puede ser, ¿no? Digo, si es 4 miliamperios, yo quiero que sea un bar. Y cuando sea 20 miliamperios, sea 10 bars. O cuando sea 4 miliamperios, puede ser, yo que sé, 20 grados centígrados. Cuando sea 20 miliamperios, sea 80 grados centígrados. Eso ya dependería de mi proceso, ¿verdad? ¿Qué voy a controlar? En este caso, si no me equivoco, esto controla distancia. Perdón, va a verificar distancia. Es decir, yo voy a tener 4 miliamperios, puede ser 0 centímetros. Sea 20 miliamperios, sea 50 centímetros. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Con qué sensor puedo verificar eso? Con un sensor láser. Sí, un sensor láser me da eso. Es decir, lanza el haz de luz láser mediante obviamente la electrónica, hace una comparación, ¿verdad? Hace una medida y esa la transforma, ¿no? Entonces la programación en este caso vendría del sensor y me da la distancia. Y yo puedo medir distancia para poder, ¿qué? Medir nivel, ¿sí? Para poder medir cómo se encuentra alguna leva, alguna cosa, para monitorear en este caso la magnitud de distancia. Pero como digo, puedo monitorear la parte de presión, temperatura, cualquier magnitud física que pueda transformarse aquí a la normalizada, lo más usada, 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios. Y así hemos analizado rápidamente todo un conjunto de un PLC, ¿verdad? Para el control, obviamente se va a estar para el control de un proceso industrial. Súper fácil, esto es sumamente importante saber esto, las lógicas cuando son sync source, cómo conecto, qué tipo de sensor puedo conectar, aquí igual qué puedo conectar, dependiendo de mi manual yo voy a verificar por ejemplo la corriente, ¿verdad? Yo no puedo aquí colocar altas corrientes, ¿por qué? Porque son 24 VDC source, que indica que son salidas estáticas a transistor, ¿ya? Es decir, van a tener conmutaciones teóricamente infinitas, pero con una baja corriente. Puede ser, si no me equivoco, máximo yo pienso unos 200 miliamperios, 300, ¿sí? Miliamperios de corriente. Entonces no debo superar eso porque le puedo dañar la salida, ¿sí? O puedo inclusive dañar mi módulo. Entonces hay que tomar pero muy en cuenta eso la parte de quiebre, las protecciones, ¿verdad? Ya vamos a ver en otros videos cómo por ejemplo se protege para activar yo que sé a una electroválvula, ¿sí? Cómo voy a proteger para activar y para llevar a campo, ¿sí? Entonces sumamente importante establecer esos criterios cuando estamos trabajando, ¿sí? En los procesos y en los diferentes procesos industriales. Sin más que decir, por favor suscríbase a nuestro canal, suscríbase en nuestra escuela virtual en teslamatic.education, con eso nos apoyan, ¿verdad? A seguir creando contenido aplicable en la industria. Mi nombre es Iván, cuídese mucho, nos vemos en la próxima, hasta luego.